tantos hermanos, tantas hermanas que saben predicar y no sé, ya días estaba por ahí estudiando unos versículos de la palabra del Señor que yo cuando los leo y cuando los veo, son unos versículos que a mí me ministran y me hablan y me han estado tocando, ¿verdad? El alma cada vez que los he leído. Y entonces, hermanos, yo digo que yo no soy una persona que sea demasiado quizás suelto para poder hablar y no soy una persona que tenga demasiada fluidez de palabras. De hecho, me siento así como cuando Dios habló a Moisés y Moisés le dijo, Señor, pero yo soy torpe de palabras. Y Dios le dijo a Moisés, pues no eres tú quien va a hablar, yo voy a hablar por ti. Tú lo único que tienes que hacer es ir y presentarte delante de Faraón y yo voy a poner las palabras, le dijo, en tu boca, ¿verdad? Así de que en esta noche, hermanos, me hubiera encantado cantar una alabanza. No sé si me dan tiempo de cantar una alabanza que tengo por ahí, me dice, me hace señas con la cabeza y si no, pues me quedo sin cantarla. Sí, ok. Pero yo me gusta acompañarme porque yo tengo dos cosas que me gusta tocar y una es esta guitarra y la otra es que me gusta tocarle la cintura a mi esposa también porque tiene la misma como la guitarra. Amén. Así que es una alabanza que yo sé que si el hermano Ayala y los que ya son un poquito más mayores se la saben. Y es una alabanza que dice, el fin del mundo se acerca ya. Amén. Y dice de la siguiente manera, el fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será el lloro y el crujir de dientes, los que predican ya no existirán. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Al cielo vuelen todos los cantos, los que sufrieron por el Señor. Al cielo vuelen todos mis cantos, los que dedico a mi Salvador. Querido amigo, Cristo te llama, no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Amén. Con este pequeño corto canto he podido alabar al Señor en esta noche. Quiero en esta noche, hermanos, meditar bajo el tema el clamor que Dios no escuchó por amor a la humanidad. Y quiero que vayan a sus Biblias en el libro de San Mateo. Vamos a leer unos versículos ahí. San Mateo capítulo 26 y versículo 30. Voy a leer como 2 o 3 versículos de ahí. 36, el 37 y 38. Vamos a leer ahorita para empezar. Luego voy a estar tocando otros versículos más de este mismo capítulo. Así es de que cuando ya lo tengan me pueden hacer con la cabecita ahí que sí, ya está. Amén. Mateo, ¿qué dijo, hermano? Capítulo 26 y versículo 36, 37 y el 38. Vamos a leer. Amén. Y dice de la siguiente manera. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces llegó Jesús con ellos
a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí y luego voy a estar tocando por ahí otros versículos más. Como dije, vamos a meditar bajo el tema el clamor que Dios no escuchó por amor a la humanidad. Todos, hermanos, sabemos el plan que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo, me atrevo a decirlo. La Biblia nos habla en el libro de Génesis que Dios creó, dice en el capítulo 1, el mundo y todo lo que nosotros conocemos hasta el día de ahora. De hecho, cuando leemos en el libro de San Juan o Primera de Juan, creo, habla de que en el principio le dijo él era el verbo y todo, en verdad lo que habla acerca del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, dice, y todo lo que existe, o sea, todo lo que ha sido hecho, dice que por él fue hecho. Cuando leemos en el capítulo 1 del libro de Génesis, y vamos leyendo a medida de las cosas que Dios hizo y que creó, encontramos ahí de que Dios creó al hombre. Y dice que lo puso en el huerto del Edén y el propósito de Dios era de que el hombre fuera y que viviera eternamente, ¿verdad? Pero todos conocemos, hermanos, de que siempre el diablo ha llevado la contraria de Dios. Y dice la Biblia que hizo pecar al ser humano. Entabló una conversación con Eva y Eva dio lugar a que el diablo la manipulara, ¿verdad? Y los llegó a hacer de que desobedecieran a la palabra que Dios les había dado y cometieron desobediencia, ¿verdad? Deshonrando el mandato que Dios había dado. Por lo tanto, la Biblia dice de que el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva, ¿verdad? Y así sucesivamente venimos viendo, hermanos, cómo las cosas en vez de mejorar vinieron empeorando. Tenemos el caso de cuando Dios envía a Jonás que vaya y predique a una ciudad que estaba corrompida en gran manera. Y Jonás dice que se fue y se subió a un barco y salió huyendo de la presencia de Dios en su pensamiento. Pero ¿qué sucede? Dice que Dios lo atrapó por allá en una tormenta. Voy un poco rápido. Lo echaron a la mar, se lo comió un pescadote grande. No se murió en el estómago del pescado porque ya Dios tenía preparado que el sistema digestivo de ese pez no lo dañara. Lo arrojó a la playa para que fuera a llevar el mensaje, porque Dios siempre va a utilizar medios, ¿verdad? Antes de traer juicio a la tierra, siempre va a utilizar los medios para traer palabra, para que el pueblo o la humanidad se arrepienta de eso. Y Jonás ni siquiera, hermanos, dio un mensaje exageradamente preparado, simple y sencillamente llegó y recorrió las calles y dijo, de aquí a 40 días Dios va a destruir la tierra. Y pasó, ¿verdad? El pueblo, dice la Biblia, que se arrepintieron, clamaron a Dios, dice, y se arrepintieron. Y así sucesivamente pasamos, hermanos, a la era donde estaba Noé. Noé, Dios le habló que se preparara un arca y porque ya la maldad de la humanidad había llegado hasta la misma presencia de Dios. Y dice que Dios se arrepintió de haber creado, dice, al hombre. Y le dijo a Noé, voy a raer de la tierra, de la faz de la tierra, todo ser viviente, incluyendo al hombre. Y le dijo, prepárate un arca y te metes tú y tu familia. Hermanos, quiero decirles de que a pesar de que Noé entró en esa arca y estuvo a salvo dentro del arca, esto no lo hizo a él acepto a que no sufriera las consecuencias de las inclemencias del tiempo. Quiero decirles, hermanos, de que las olas reventaban sobre esa arca. Las olas, hermanos, golpeaban con ímpetu en esa arca donde él estaba, en esa barca donde él estaba, como cuando Jesús llamó a los discípulos y los hizo entrar en aquella barca. A pesar de que
Él estaba con ellos no dejaron de sentir ese temor. Y cuando vieron la cosa que estaba difícil, clamaron. Pero ellos tenían algo con ellos ahí, de que Jesús iba con ellos. Y en este caso de Noé, la Biblia también dice, hermanos, que Dios fue quien cerró la puerta del arca. Amén. Solamente estoy dando un pequeño repaso más o menos para entender para darles a entender lo que quiero traer en esta noche, ¿verdad? Y a pesar de que él estaba dentro del arca, bajo la protección de Dios, metido en esa arca, ellos tuvieron temor también. Sufrieron, hermanos. Sufrieron esa angustia como la que estamos viviendo nosotros hoy en día, que a pesar de que estamos metidos adentro de nuestros hogares, hay mucha gente está padeciendo de temor, de angustia, está padeciendo, aleluya, como de depresión, mucha gente, ¿verdad? Porque escuchan el rugido de las olas allá afuera y de que las noticias allá afuera no son nada buenas. Amén. Y no que se escuchan solo cosas que son desagradables. Y así, hermano, pasó esta historia, pero llegamos hasta la época, aleluya, donde Dios dice unas palabras en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice que él ya, amén, la maldad de los hombres, hermanos, había sido tan grande y los hombres hacían sacrificio tras sacrificio. El sumo sacerdote se presentaba una vez al año para presentar sacrificios por el pueblo. Y la Biblia, hermanos, habla de que la maldad del hombre creció tanto, ¿verdad? Que ya Dios se arrepintió de haberlo creado. Pero luego, hermanos, en el libro de Isaías, cuando leemos el libro de Isaías en el capítulo 53, voy rápido, versículo 6 hasta el 10, dice la palabra del Señor, dice que todos nosotros, vea cómo vino el asunto, todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice. Ya esto hablando de nuestro Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el versículo 10 dice, con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, dice, cuando haya puesto su vida, dice, en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Todo esto, hermanos, y de esta manera era como estaba la condición de la humanidad en pecado. De continuo era solamente la maldad. Eso es lo que habla el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, que los designios del pensamiento del hombre eran de continuo solamente el mal. Ahora, yo pregunto en esta noche, ¿cómo estará el pensamiento de la humanidad en este tiempo? ¿Será que la Biblia tiene razón cuando dice de que como en los días de Noé? ¿Será que la Biblia tiene razón a veces, hermano, cuando menciona de que estamos viviendo tiempos como Sodoma y Gomorra? Como en Sodoma y Gomorra dice la Biblia que la gente ya no hallaban, hermanos, gusto de los hombres de casarse, hombre con hombre, ni hombre con mujer, perdón, sino que ya se casaban hombre con hombre y mujer con mujer, y ya no hallaban placer entre lo natural que tiene que ser, ¿verdad? Y la Biblia dice, hermanos, que como en los días de Noé, dice que en los días de Noé los hombres, el ser humano, dice que estaban casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo, engordando y haciendo tantas maldades, y nadie pensaba, hermano, en que Dios estaba observando desde arriba. El hombre, de hecho, sin Dios, la Biblia dice que el hombre es un fracaso y que todos los pensamientos y designios del pensamiento del hombre es pura maldad. Y así estaba la condición de la humanidad, hermanos. Y cuando viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que acabamos de leer ahí, hermanos, en el capítulo 26 del libro de Mateo, una pequeña porción, miramos un versículo de ellos que es el que a mí me llama la atención. Dice que él llamó a sus discípulos aparte y se los llevó a un monte llamado Getsemaní. Mire, y lo llevó ahí, dice, con el propósito, porque él quería ir a orar. Él les dijo, sentados aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Esa es la necesidad, hermanos, que el ser humano debería de tener, ¿verdad? Eso es lo que nosotros deberíamos de tener en nuestro interior. Y yo sé que este grupo de hermanas, este grupo de siervas de Dios,
han estado todo este tiempo de continuo en oración, en ayuno, en la búsqueda del Señor, de la presencia de Dios. Pero el Señor, hermano, Dios ya no encontró otro sacrificio que pudiera pagar el precio del pecado, sino que cuando leemos el libro de Isaías 53, amén, él dice que quién ha creído a nuestro anuncio. Esa es la pregunta que él se hace. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Ya no había sacrificio que fuera aceptable delante de Dios, porque el pecado era tan grande que Dios decidió enviar a su hijo. La Biblia dice que él no escatimó el ser igual a Dios, dice, sino que se entregó a sí mismo. Libro de San Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, o que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida, dice. O sea, que no sea condenado, sino que tenga vida eterna. Y Jesús, hermano, vino a esta tierra para pagar ese precio. Y podemos ver, hermanos, todo el recorrido desde el nacimiento del Señor hasta este versículo 26, capítulo 26, que es donde estamos leyendo, que llegó hasta ese lugar llamado Getsemaní. Y dice que cuando llegó ahí, llegó para orar, porque ya sus horas estaban cerca, hermanos. Ya su hora del sacrificio que él tenía que hacer ya estaba cerca. Ya era poco el tiempo que le quedaba y llegó angustiado a ese lugar. Yo no sé, hermano, si usted ha pasado, hermana y hermano, ha pasado por momentos angustiosos como este que estaba viviendo nuestro Señor Jesucristo. Saber, hermano, de que el momento más difícil que venía, hermano, sobre su vida, estaba a punto casi de cumplirse. Yo me imagino la angustia que estaba viviendo el Señor, y por eso yo le puse el clamor que Dios no escuchó por amor a la humanidad, y ya vamos a llegar hasta ese versículo. Yo puedo imaginarme y puedo ver ese cuadro, hermanos, del Señor, aleluya, de ver la maldad, de ver cómo, aleluya, el ser humano no podían creer, aleluya, en la palabra que él había estado predicando y predicándoles por largo tiempo, amén, y diciéndoles de que él era el Señor, el Salvador de este mundo. La gente no le creía, amén. El libro de San Juan en su capítulo, creo, si no me equivoco, es 10, San Juan 10, creo. Le voy a dar una leidita rápido, o San Juan capítulo 1, versículo 10, creo que es, hermanos. Dice, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, dice. El versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. Y el versículo 12 más, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense que ya estaba, hermanos, en medio del pueblo judío. Recorría las calles de un lado para otro y la gente no le creyó a él. Y esto, hermanos, era parte del plan que ya Dios tenía para traer, aleluya, a su único hijo, como dice la Escritura, que él dio a su único hijo en sacrificio, en pago, para redimirnos a nosotros de nuestra esclavitud, para redimirnos a nosotros de nuestro pecado, para pagar el precio del pecado, hermanos, de la humanidad. Amén. Y dice la Escritura, hermanos, que llegó hasta ese lugar de Getsemaní para orar, pero ya iba con una angustia tremenda. Él iba con una angustia, hermano. Yo me imagino a él que llorando, hermano, llega a aquel lugar y le dice a sus discípulos, quédense aquí, yo voy a ir a orar un tantito, voy a hablar con mi padre, voy a intentar, amén, entablar una conversación con papá en esta hora, a ver si él me escucha. Y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó, oiga, esto es tremendo, hermano, esto me toca el corazón a mí, porque dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Usted se puede imaginar ese cuadro del Señor, hermano, que toma a sus discípulos, toma aquellos tres hombres que eran los que eran más cercanos a él, y llega a ese lugar y comienza, hermano, a sentirse angustiado, a sentir aquella soledad, como muchas veces nos hemos sentido nosotros. Pero que a través de la oración, hermanos, podemos entender, amén, de que Dios, hay momentos que no va a escuchar quizás lo que nosotros le estamos pidiendo.
Hay momentos en que Dios quizás, hermano, no nos va a responder a lo que le estamos clamando a Él. Pero esto, hermano, no quiere decir, hermanos, que porque no responde a la primera, usted ya va a dejar de orar. No. Tenemos que seguir clamando y buscándole. Y dice la Biblia, hermanos, que Él lo dejó ahí. Dice que comenzó a entristecerse en gran manera. Entonces dice el versículo 38, Jesús les dijo, mire qué confesión más tremenda. Yo no sé, hermano, si usted puede meterse en este cuadro, en este versículo y poderlo, aleluya, disfrutar, poderlo saborear. Pero dice, mi alma está muy triste. Usted ha podido sentir en algún momento de que su alma está, que lo consume la tristeza, creyendo, aleluya, de que quizás está solo y que nadie lo escucha. Pero Dios ya tenía un plan, hermano. Y dice, mi alma está muy triste, y él confiesa hasta la muerte. Porque es que sabía, hermano, que lo que venía no era nada fácil. Y nosotros sabemos, hermano, el sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros. Y tenemos, hermanos, ¿por qué motivo estar contentos? Aleluya. Porque el Señor, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Aleluya. Pero que por su gracia, amén, nos dio salvación. Nos compró a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Amén. Y nos hizo hijos de Dios. Él, hermano, pagó el precio del pecado por nosotros. Y dice, estoy muy triste hasta la muerte. Y vuelve a decirles a ellos, quedaos aquí y velad conmigo. El Señor, hermanos, esto es lo que nos está pidiendo. Estamos, hermanos, quizás Él permitió que todo esto pasara, pero nos está diciendo, quédense acá. Pero hay que velar. Y la palabra, Señor, a la palabra del Señor, aleluya, en el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor nos está diciendo, hermanos, que no estemos durmiendo. No significa que vamos a pasar 24 horas al día de rodillas. Significa de que usted, mientras usted trabaja, tiene que estar velando. Que su mente, su alma, su corazón, usted tiene que estar, aleluya, todo el tiempo conectado, dándole gracias a Dios. ¿Sabe, hermano? En este tiempo que estamos viviendo, no es un tiempo, aleluya, donde podemos estar perdiendo el tiempo allá afuera y creyendo, no, pues soy hijo de Dios, Dios me va a proteger, hermano. Hay que ser inteligente. En el libro de los Proverbios, la Biblia dice que el hijo sabio ve el mal y se aparta. Y en esta noche el Señor está diciendo, quedaos, velad, para que no, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y gloria a Dios, amén, por este grupo grande de hermanas y hermanos que están siempre pendientes ahí, hermanos, orando, unos a medianoche, unos temprano, otros por la madrugada, pero que esa cadena de oración es de continuo siempre, amén. Y el Señor, hermano, dice que nuevamente volvió a entristecerse, y yendo un poquito más adelante, volvió nuevamente. Mire, yendo un poco más adelante, dice, se postró. Pero esta vez, hermano, se postró sobre su rostro. Y se postró sobre su rostro, hermano, clamando con todo su corazón, con todo su ser, para ver si podía obtener una respuesta del Padre. Pero no pasó nada nuevamente. Mire, dice, Padre, le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Oiga, él estaba, hermanos, clamando para ver si Dios le podía echar una manita quizás. Pero si Dios hubiera respondido, yo le digo una cosa, hermano y hermana, en esta noche, si Dios se hubiese conmovido en ese momento y le da una mano, entonces, ¿qué habría pasado con nosotros? Amén. Quizás, hermanos, entonces no habría habido un pago por el pecado. Aún siguiéramos nosotros esclavizados bajo la autoridad de Satanás. Pero que el Señor lo reprenda en esta noche, hermanos, porque ahora ya no somos propiedad de Él. El Cordero Santo, dice la Biblia, que nos compró, y no nos compró con dinero, no nos compró con plata, no nos compró con oro, sino que nos compró con su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Yo no sé si usted se alegra por eso, hermanos, pero a mí esto me llena de alegría saber, aleluya, que yo no valgo moneda, yo no valgo dólares, no valgo colones, no valgo lempiras, quetzales,
pesos, hermanos, euros. Yo valgo, aleluya, la sangre del Cordero. Amén, porque Él pagó en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Luego, hermanos, por tercera ocasión va en el versículo 42 y dice el Señor, y otra vez fue y dice, y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, dice, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oiga, hermano, qué tremendo escuchar esta parte de la escritura y ver este cuadro, hermano. Yo me lo imagino a él allá en ese lugar del Getsemaní, aleluya, entre medio de aquellos palos de olivo, hermano. El Señor buscando un lugar donde poder ir a arrodillarse y orarle al Señor y pedirle, aleluya, que se hiciera su voluntad. Pero lo tremendo, hermanos, es que no había una respuesta. Y cuando nos vamos, hermanos, al capítulo 27, mire, en el capítulo 53 de Isaías, hermano, cuando leemos el libro de Isaías, desde su versículo 3, la Biblia dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, dice, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice, y le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, dice, fuimos nosotros curados. En el capítulo 27 del libro de San Mateo, y su versículo, mire, 39, ya cuando él estaba, hermano, colgado en aquella cruz. Dice que los que pasaban por ahí le injuriaban, meneando la cabeza, dice. Meneaban la cabeza así. Aleluya. Y dice, y diciendo, tú que derribas el templo, le decían, en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz, le decía. Pero me llama mucho el versículo, me llama la atención el versículo 45 y 46. Dice la palabra del Señor que desde la hora sexta hubo tinieblas. Mire, en vez de haber una respuesta cuando él estaba clamando al Padre, hubo tinieblas, dice, sobre toda la tierra. Y a la hora novena, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era la pregunta, esa era la pregunta. Dice que él clamó cerca de la hora novena, como las 12 del mediodía más o menos. A las 12 del mediodía era una cosa extraña, hermanos, que a esa hora hubieran tinieblas. Si en esa área de donde está Israel es desierto, hermanos, y casi no hay nubes, pero ¿qué pasa? Cuando él está clavado en esa cruz del Calvario con sus brazos extendidos, con 2 criminales, uno a su derecha y el otro a la izquierda, dice que él clamó. Y a la hora, dice, como a la hora sexta hubo, dice, tinieblas sobre toda la tierra. ¿Cómo la ve usted? Que en medio del desierto, donde no hay nubes, donde no hay lluvia, de repente hay oscuridad. Hay una gran oscuridad y todo el mundo se asombra, se asustan, unos corriendo para un lado y para otro, pero ¿qué es lo que pasa? Porque había un sol inmenso, hermanos, que quemaba. Pero a esa hora hubo tinieblas. Y ahí es, hermanos, cuando la Biblia, hermanos, en San Mateo, dice que él clama y dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y cuando vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 22 y versículo 1, exactamente se dicen esas palabras. El salmista David exclama esas palabras en referencia a nuestro Señor, de las palabras que nuestro Señor había clamado en esa cruz del Calvario, en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Y él está ahí, hermanos, en esa gran tristeza ya a punto de entregar, amén, su vida. Quiero leer unos versículos más.
bueno, lo vamos a dejar hasta ahí. Y dice que clamó de esa manera, hermano. Y en ese momento se da algo tremendo. Se da un fenómeno, hermano, nunca antes visto. Y la Biblia dice que cuando él expiró, dice que el velo del templo se rasgó. Eso, hermanos, es la entrada que Dios nos hacía aceptos a nosotros. Amén. Como hijos de Él, y también para que tuviéramos la libertad de presentarnos delante de Él con toda libertad hasta el lugar santísimo, llegar y poderle dar la mejor adoración de cada uno de nosotros a Él, porque Él, la Biblia dice que Él merece toda gloria, toda honra por los siglos de los siglos. Amén. El libro de los Salmos en el capítulo 150 que leía nuestra hermana en su último versículo dice, y todo lo que respira, alabe a Jehová. En esta noche, hermanos, esta ha sido la corta meditación que el Señor me ha permitido traer para que podamos, hermanos, todos gozarnos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y Dios lo que quiere es que sigamos así como estamos y mejorando cada día, ¿verdad? Que pronto, hermanos, creemos que esto va a pasar y vamos a tener la oportunidad nuevamente de llegar al templo para poder dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y ya no vamos a tener que utilizar las redes sociales, hermanos. Estos aparatos, vamos a estar en el templo ya físicamente, hermanos, todos congregados para adorar a nuestro Señor, para darle lo mejor de nosotros a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Adelante es la orden del Señor. Dios las bendiga, hermanas. Dios los bendiga, hermanos. Sigamos adelante y vamos a seguirnos gozando en la presencia de Dios.